Hola, en este video veremos los requisitos y pasos para poder obtener la resolución sanitaria para instalaciones en donde haya producción, elaboración, preservación, conservación, envasado, almacenamiento, distribución, expendio o consumo de alimentos. Conoceremos los principales conceptos en torno a la resolución sanitaria. Veremos los requisitos en cuanto a infraestructura y equipamiento que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos para los establecimientos alimentarios y los documentos y trámites que debo realizar para la obtención de la resolución sanitaria. En esta ocasión veremos dos conceptos claves. El primero es el concepto de formalización, el cual es una actividad administrativa y de terreno cuyo objetivo principal es entregar un pronunciamiento oficial de autorización o rechazo sobre una solicitud presentada basada en el cumplimiento de la normativa vigente. El segundo concepto es autorización o resolución sanitaria, el cual es un permiso que tiene por objetivo proteger la salud y nutrición de la población y garantizar un suministro de productos sanos e inocuos. Permite establecer si una actividad comercial relacionada con la producción, elaboración, expendio y consumo de alimentos reúne a todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados a esa actividad. Mediante este documento, la Secretaría Regional Ministerial de Salud o Autoridad Sanitaria de cada región autoriza la realización de una actividad dentro de los límites de una comuna. Este trámite debe realizarse antes de instalar el local. Ahora veremos los requisitos a cumplir de acuerdo a las exigencias sanitarias en las instalaciones alimentarias. Es necesario cumplir con determinadas condiciones para disminuir el riesgo de contaminación de los alimentos. Esto se conoce como buenas prácticas de manufactura o BPM y deben ser conocidas por el operario que manipula alimentos, y estas incluyen 1. Ubicación del lugar de preparación y entorno. Deben estar alejados de depósitos de basura, corrientes de agua, cloacales, lugares de producción de tóxicos, focos de insalubridad, olores objetables, humo, polvo, posibles inundaciones y otras fuentes de contaminación. 2. Diseño e higiene de las instalaciones. Debe haber una separación física entre las áreas donde se manejan materias primas y las áreas de preparación de alimentos. Las tuberías o cañerías aéreas deben estar protegidas para evitar la acumulación de polvo y posteriormente caer sobre las superficies de trabajo o el alimento, provocando una contaminación. 3. Materiales de construcción. Los materiales utilizados para pisos, paredes y techos donde se preparen alimentos deben ser lisos, impermeables y que faciliten la limpieza y desinfección. No deben tener grietas, roturas o diseños que permitan acumulación de suciedad o de bacterias. Por ejemplo, los bordes de juntura del piso con la pared deben ser redondeados. 4. Iluminación y ventilación. Las lámparas deben ser de fácil limpieza y estar protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura. La buena ventilación es clave para controlar la temperatura interna, eliminar el polvo, humo y vapor excesivo. Las puertas y ventanas ayudan a la ventilación, pero deben ser de materiales lisos, fáciles de limpiar, y además las ventanas deben tener mosquiteros para evitar la entrada de polvo, insectos y otras plagas. 5. Áreas de recepción y almacenamiento. Deben ser instalaciones separadas del lugar de elaboración, manteniendo siempre el orden, limpieza y desinfección. El área de almacenamiento debe asegurar una temperatura adecuada al tipo de materia prima que se almacena, para prevenir la reproducción de bacterias. 6. Área de lavado y desinfección de equipos. Para el lavado y desinfección de equipos se debe contar con agua potable, caliente y fría. 7. Área de proceso o preparación. Debe contar con facilidades para la eliminación de desechos y basura. Tener un espacio suficiente para el volumen de producción y contar con lavamanos, equipos y utensilios. 8. Áreas de servicios personales. Debe considerar un número de sanitarios exclusivos para el personal de trabajo acorde al número de empleados. Debe estar localizado de forma tal que la ventilación se realice hacia áreas sucias y no al área de producción.
y deben estar separados del área de producción. 9. Suministro y calidad de agua y hielo. Se debe contar con agua potable suficiente para el lavado, preparación de alimentos y para las tareas de limpieza y desinfección. El hielo debe ser obtenido de agua potable y se deberá tener cuidado en su manipulación. 10. Depósito para materiales y equipos. Los depósitos deben estar ordenados en forma de permitir almacenar de manera adecuada los materiales y equipos y así disminuir la probabilidad de plagas en estas áreas. 11. Programa de limpieza y desinfección. Este es un punto clave dentro de la manipulación higiénica de alimentos. Se debe contar con un procedimiento escrito de limpieza y, de corresponder, desinfección de áreas de proceso como, por ejemplo, paredes, pisos, techos y también de las superficies que están en contacto con los alimentos, como mesas, recipientes, utensilios y equipos. Se debe indicar la frecuencia, el cómo se debe limpiar y el encargado de limpiarlas, entre otros antecedentes, los cuales deben estar documentados y dejar registro de eso. Además, el personal debe estar capacitado en este programa. Ahora veremos todos los aspectos administrativos y la documentación que se requiere para la obtención de la resolución sanitaria. El primer paso, si se quiere realizar una actividad comercial relacionada con los alimentos, es iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, debe solicitar el formulario de autorización sanitaria FAS, que especifica si el inmueble o predio cumple con las condiciones necesarias para realizar la actividad comercial que se requiere. Este lo puede descargar a través de la página web de la Seremia de Salud correspondiente a la ubicación del local o puede acudir directamente a las oficinas de atención al usuario de la Seremia de Salud de su región, para que sus funcionarios lo puedan guiar de mejor manera con la documentación que se necesita y los rubros y giros del negocio para completar el formulario correspondiente. Con el FAS debe ir a la municipalidad y tramitar el certificado de zonificación, el cual debe ser llenado y firmado por la Dirección de Obras de la municipalidad y luego también firmado por el representante legal o propietario del establecimiento. Se debe agregar la fecha y timbre correspondiente. Una vez obtenido este certificado de zonificación, este se adjunta a la solicitud. Posteriormente, en la municipalidad se debe gestionar la patente municipal. Con el FAS, más los documentos con los antecedentes que se solicitan, se debe presentar toda esta documentación en las oficinas de la Seremia de Salud correspondiente a la ubicación del local, o bien hacerlo a través de la opción Trámite en línea que está en las páginas web de cada Seremia de Salud. Considerar que no se debe ingresar el FAS en la Seremia de Salud si la instalación no cumple con lo que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud y también con el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los lugares de trabajo, pues de lo contrario su solicitud será rechazada. Al ingresar el formulario de autorización sanitaria, se deberá cancelar un arancel por las prestaciones que se otorgan. Los locales acogidos a la Ley número 19.749 del 2001, que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares, deben adjuntar el certificado de microempresa familiar. Dependiendo del giro bajo el cual se realizará la actividad comercial, se requerirán diversos documentos, los cuales deberán ser adjuntados posteriormente al formulario. Ahora veremos los documentos y los antecedentes que son claves para la obtención de la resolución sanitaria. Los documentos que se deben presentar son los siguientes. 1. Autorización municipal de acuerdo al plano regulador. Se puede solicitar este formulario en las oficinas de atención al usuario de la Seremia de Salud más cercana o se puede descargar en línea a través de la página web de la Seremia de Salud correspondiente. Se debe llevar a la municipalidad correspondiente a la ubicación del local o la empresa y ellos deben llenar la parte de zonificación. Deben colocar la fecha, firmar el documento y colocar el timbre correspondiente. 2. Plano o croquis de la planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma. Debe contener, entre otras cosas, la ubicación de los muebles del local
y las instalaciones sanitarias, baños, cocina, hornos, refrigeradores, máquinas, vitrinas, etc. 3. Croquis de los sistemas de eliminación del calor, olor o vapor y sistema de frío. Se debe especificar también en el plano los lugares de mantenimiento o bodegaje de alimentos y materias primas. Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío. 4. Descripción general de los procesos de elaboración. Es un documento escrito en donde se describa cada proceso y cada producto con su respectivo diagrama de flujo que sirva de base para su implementación y operación en las actividades de producción. 5. Materias primas que empleará. Documento escrito en el cual se deben nombrar en un listado las materias primas que adquirirá para elaborar los alimentos. 6. Rubros a los que se destinará. En el formulario de solicitud para la autorización sanitaria FAS se deben poner los giros de la empresa o negocio de alimentos. Debe haber una relación entre el fin y el giro municipal. Por ejemplo, tipo de instalación debe ser un local de elaboración de alimentos con consumo. Su fin, elaborar con consumo platos preparados que no requieren cocción. O elaborar con consumo de platos preparados que requieren cocción. 7. Sistema de control de calidad sanitaria con el que contará. Es un documento escrito en el cual se deben describir las buenas prácticas de manufactura y el control de calidad sanitaria durante el proceso. Ejemplo, higiene de los equipos, limpieza de la sala de elaboración, etc. Sistema de control de calidad sanitaria del producto terminado, por ejemplo, temperatura de los alimentos preparados. Debe incluir las medidas de prevención y control en recepción de materias primas o productos, almacenamiento y conservación, por ejemplo, la temperatura, control de exposición al calor, etc. También debe incluir el calendario de limpieza y desinfección, el cual debe incluir frecuencias, diaria, semanal o mensual, productos que se utilizarán como las dosis, concentraciones y forma de proceder. 8. Boleta de pago de servicios de agua potable o certificado de dotación o autorización sanitaria de agua potable y alcantarillado particular. 9. Tipos de alimentos que elaborará. Es un documento escrito en el cual se deben nombrar en un listado los alimentos que se elaborarán en el establecimiento. 10. Sistema de eliminación de desechos. Documento que incluya formas de almacenamiento, recolección, eliminación, protección contra la plaga de los desechos. Se debe tener en cuenta que los desechos deben mantenerse aislados en botes de basura con tapa y en una bodega específica para tal efecto. Por lo tanto, deben detallarse en el croquis o plano de la planta. Es importante tener todos los documentos solicitados al momento de presentar el formulario para la obtención de la resolución sanitaria, incluyendo las boletas de servicios y documentos legales de autorizaciones sanitarias de agua. Es importante tener todos los documentos solicitados al momento de presentar el formulario para la obtención de la resolución sanitaria, incluyendo las boletas de servicios y documentos legales de autorizaciones sanitarias de agua. Si va a elaborar o expender alimentos de riesgo, la obtención de la resolución sanitaria se completa con la visita a un fiscalizador de la autoridad sanitaria. Para esto es importante tener una carpeta lista con toda la documentación ordenada y que cada documento esté bien identificado. La tramitación de la visita tiene una duración aproximada de 15 días hábiles. La Seremia de Salud fiscalizará el cumplimiento de la legislación vigente, inspeccionando su establecimiento en los días posteriores al ingreso de la solicitud. Los siguientes giros requieren de una visita de inspección de un fiscalizador de la Seremia de Salud, como los locales de expendio tales como carnicerías y pescaderías, locales de almacenamiento y distribución de alimentos que requieren refrigeración y congelación, locales de envasado de alimentos que requieren refrigeración y congelación, locales de elaboración de alimentos como elaboración de platos preparados, fábricas de cecinas, conservas, helados, pan, etc., predios agrícolas y mataderos,
carros de alimentos y vehículos de transporte de alimentos. Posteriormente, en 30 días hábiles de presentada la documentación, puedo obtener la resolución sanitaria. En este video pudimos ver todos los pasos y los requerimientos para la obtención de la resolución sanitaria. Es importante recalcar que no se debe realizar el trámite si es que no cumplimos con lo que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Este documento lo pueden descargar desde la página web del Ministerio de Salud. Si requieren de mayor información, pueden acudir a las oficinas de la Seremia de Salud de su región para que sus fiscalizadores o sus funcionarios los puedan ayudar de mejor manera con este trámite.